cómo se despiden cuando se trata de narcotraficantes. Bueno, vamos a cambiar de información y como ya es costumbre vamos a recibir en nuestro estudio a nuestro periodista Matías Figueroa, que nos trae siempre el caso. ¿Cómo están, muchachos? El caso misterioso, el caso olvidado, el caso policial. El indignante, el intrigante. También. Hoy día les traigo un caso que se relaciona directamente con la historia policial chilena, pero que nos lleva al año 1990, particularmente al 28 de octubre. Hoy lo que queremos compartir con ustedes es la historia de Gervasio, y estas que vamos a revisar a continuación son las claves para poder entender en qué contexto ocurre lo que le pasa a él, qué es lo que ocurre después una vez que se hace el hallazgo y por qué hasta el día de hoy, escúchenme muy bien, el cuerpo de Gervasio lleva 10 años en el servicio médico legal sin ningún tipo de respuesta. ¿Sabían eso? Sí, eso es tremendo. No sabía, no. Eso es tremendo, es insólito, o sea, a causa de qué, de estudio, o sea, imagínate la familia que no le ha podido dar una sagrada sepultura o lo que ellos estimen conveniente, pero despedir a ese padre, a ese esposo, a ese amigo, a ese hermano, a ese compañero. Yo creo que a cualquiera de nosotros le hace ruido esa necesidad, incluso a los no tan cristianos, como el hecho de que pueda descansar ese cuerpo, claro. no necesariamente por algo relacionado con la iglesia. Exacto. Pero lo cierto es que esta historia es mucho más complejo de lo que parece, porque en un principio se habla de suicidio, en el trayecto esto cambia a homicidio, y para poder entender cómo se desarrolla esta historia, los quiero invitar a revisar la primera clave, una clave que da cuenta del momento en el que ocurre esta situación. Esta es el contexto. Se los adelantaba yo. 1980 ocurre esta situación, 1990, perdón, ocurre esta situación en la que encuentran a Gervasio, pero ¿qué está pasando en ese momento en el país? Chile está retornando levemente o lentamente a la democracia, si bien es cierto, Augusto Pinochet no está al mando del país, sin embargo, hasta ese entonces todavía hay algunos vínculos que por supuesto que pueden permanecer detrás de los fiscales, los jueces, que todavía están en este proceso de la transición a la democracia. Y lo cierto es que para ese entonces Gervasio, a finales de los 80, estaba enfrentando una popularidad importante. Se había presentado en el Festival de Viña del Mar, la gente lo quería mucho, pero también tenía una influencia política desde la oposición. En el tiempo de la dictadura participó activamente en las campañas por el no, lo que también le generó cierto ruido a nivel comunicacional. Tenía enemigos políticos porque estaba en contra de la dictadura, y en un contexto tan especial como ese es que se van provocando distintas cosas, como que, por ejemplo, antes de su desaparición, 2 días antes, antes de su muerte, perdón, tenía 2 días para presentarse a una audiencia. ¿Y saben por qué? Porque estaba siendo investigado por denuncias de abuso. Tenía varias denuncias de abuso que estaban en proceso, al menos 2, y una tercera que resulta entre abuso y agresión, pero distintas causas. Y 2 días antes de la audiencia por una de estas causas es encontrado sin vida. Es encontrado sin vida, colgado, y en un contexto en el que además se provocan distintas disonancias porque, y esto nos va a llevar a la clave número 2, que dan cuenta de las condiciones en las que se encuentra el cuerpo de Gervasio y que, por cierto, además nos indican lo que son los hechos de ese día. ¿Qué es lo que ocurre? Básicamente encuentran el cuerpo de Gervasio colgado. Las investigaciones iniciales y los peritajes del principio aseguran que la muerte es por ahorcamiento y la causa es el suicidio. Esa es concretamente la información que se entrega. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí, el monte Talagante. Ah, sí, el monte Talagante. Okay. ¿Se acuerdan de esa época? Me acuerdo Me acuerdo, de ese día. Sí, me acuerdo perfectamente porque además yo soy de la zona, entonces el tema se comentaba mucho allá. Sí. Y con respecto al contexto, fíjate que habían comentarios respecto a que la persona que había supuestamente sido abusada, una de las denunciantes, una de las denunciantes, tendría algún tipo de parentesco con algún funcionario policial. Claro, y yo ¿Te acuerdas de eso? Lo que me acuerdo, una de las primeras especulaciones que desvirtuaban el suicidio, era justamente algún tipo de vendetta por parte de algún pariente. No me acordaba que fuera de la policía. Pero... Eso cobró harta relevancia en su momento porque la gente decía... Sí. De hecho, hace no tanto, fíjate, vi a... no recuerdo el nombre de la periodista que era de Informe Especial, que cubrió este caso y decía que le tocó llegar al lugar y verlo. Y era
bastante como evidente desechar la teoría en el fondo de un suicidio en ese minuto por las condiciones en las que se había encontrado. Y de hecho, además, las condiciones en las que se encontraba el cuerpo, lo dice la carpeta investigativa con posterioridad, no son como coincidentes porque presentaba indicios de golpes en dos zonas particulares, el rostro y los brazos. Lesiones que no son compatibles por la muerte por asfixia o por ahogamiento tras colgarse. Los golpes en la cara y los golpes en los brazos no son algo que se provoca a partir de una muerte de esas características. Bueno, la teoría también era que él había estado bastante tiempo, en el fondo, siendo torturado. Y por de ahí que vienen los golpes. No es que se encontró rápidamente el cuerpo, sino que hay más una teoría, que no sé en qué habrá quedado, porque tanto tiempo estando en el médico legal, es porque claramente no hay una línea única que lleve, digamos, a los hechos y a desentrañar quiénes son las personas que mataron finalmente a Gervasio, si es que fue así. ¿Y sabes lo que pasa con eso? Lo que nos lleva automáticamente a nuestra clave número 3, es que se genera un misterio que hasta hoy no ha sido resuelto y que, por cierto, ha hecho que con el pasar de los años, personas que son integrantes de la familia de Gervasio vayan dando declaraciones, como por ejemplo Mónica Aguirre hace un tiempito dijo algunas cosas en un programa de televisión, textualmente dijo: yo pensé en un inicio en la teoría, o creí más bien en la teoría del suicidio, pero con el pasar de los años cada vez me hace más sentido la teoría del homicidio. Y situaciones que van dando cuenta, por ejemplo, de lo que les voy a mencionar a continuación. Es la familia de Gervasio, y aquí empieza el misterio y todo lo que no se ha aclarado, la que pide peritajes post-mortem. Es decir, que la hermana estaba muy... Exactamente, la hermana de Gervasio. Desenterrarlo del cementerio, trasladarlo al servicio médico legal y a través de un perito privado realizarle nuevas diligencias al cuerpo. ¿Qué arrojan esas diligencias? Y las tengo anotadas acá, las prefiero leer para no equivocarme en ningún detalle. La primera de ellas dice: no había fracturas cervicales ni lesiones internas en la tráquea, que son los signos típicos de casos de ahogamiento. Exacto. La segunda es que las marcas externas del cuello no eran consistentes con una muerte por suspensión total. Exacto. Y la tercera, sí había golpes en distintas partes del cuerpo, lo que podría indicar un posible forcejeo antes de la muerte. ¿Con quién forcejearía una persona que se va a suicidar sola? Exacto. Se hablaba también de miembros del servicio secreto, ¿no? Sí, en algún momento sí. CNI, sí. Pero lo llamativo de eso es que hasta el día de hoy no hay nada concreto. Todavía nada, absolutamente nada. Y la tesis de que él se hubiera quitado la vida tenía que ver con todo esto que pasó antes también. Sí, efectivamente, todo lo que tú mencionas da lugar a la verosimilitud de cualquiera de las líneas. Y me acuerdo que la primera que se daba era justamente la del suicidio, tenía que ver justamente con las circunstancias en las que se habrían dado hechos que tampoco... coinciden. Los procesos se terminan con el fallecimiento, con una muerte de una persona, con la persona que está siendo, en este caso, procesada, ¿no es cierto? Claro. Obvio. Pero tampoco eran concluyentes las pruebas. Eran todas habladurías. Exacto. Y uno veía una persona que es muy acertado decir el querido cantante, porque efectivamente sabía. Era habitual verlo en Sábado Gigante, sobre todo. Estuvo en Viña, Hay canciones del festival que hasta el día de hoy súper oreja. Son súper entrañables. Fíjate, digamos, que era una persona realmente querida, por lo tanto, tener acceso a esa otra, a ese otro aspecto, a estas otras dimensiones que uno empezó a entender, la soledad, hacían creer, como la Mónica Aguirre en su minuto, que también pensó que era verosímil. Que podía ser. Y que había una tristeza enorme en los últimos meses de vida. Pero fíjate que hay una situación. Gervasio, el año 90, yo era candidata a Miss Chile, con 16 años. Y se elegía, esto lo organizaba la revista Paula, y elegían a un cantautor para cada candidata. Y ellos tenían que hacerle una canción. Y Gervasio le tocó a la candidata de Arica. Pero nosotros los veíamos entrar. A mí me tocó Pancho Puelma. Entonces nosotros teníamos contacto con Gervasio, con Pancho Puelma y otros con más. Todos los artistas, además de los participantes. Entonces éramos 13 candidatas y era uno por cada candidata. Y yo recuerdo haberme topado en los pasillos. Y en algún minuto como que se conversó esto y nunca, cuando tú dices, pucha, una persona que está acusada de abuso ya sexual, tú decís, esa no es la actitud. Una mirada, algo que haya dicho o haya sentido
haya hecho sentir incómoda, estamos hablando de puras niñitas yo era la más chica, pero de 18, 19 años, puras lolitas, nunca nada. Y en ese entorno además. Nunca, y en ese entorno sí, de candidatas, de un concurso, etcétera. Entonces yo decía, no me cuadra. A mí, en lo personal, ya como de lo poco que lo pude ver, nunca como que me cuadró esto y sí me hacía mucho más sentido el resto de las teorías. Incluso es la gente de la familia de Gervasio la que dice no estaba deprimido, las cosas que estaban pasando, como en términos judiciales, las denuncias en su contra, tenía planes de seguir grabando, quería volver al Festival de Viña. Hay un montón de cosas que de alguna manera dan cuenta de que sí, lo estaba pasando mal por las causas legales, por cierto. O sea, evidentemente cualquiera que está atravesando algo así. ¿Vetos en televisión hubo? ¿Perdón? ¿Vetos en televisión? Como que no se podía... No podía, ya no salió más ese gigante, porque no lo llamaba. No, porque de hecho era una carrera súper en ascenso. A mí me sorprende lo que estás diciendo, porque yo la idea que tengo, perdón, son muchos años, pero la idea puede que se vaya deformando con el tiempo. Es efectivamente que lo fueron marginaron. Exactamente, porque tenía estas denuncias, entonces, bueno. No, de hecho, el concurso se realiza y es televisado. Y cuando es televisado se hace un videoclip y en el videoclip él participa. Fíjate, Bueno, lo cierto es que con el pasar de los años esta situación todavía no se resuelve. Ya 10 años lleva en el Servicio Médico Legal su cuerpo y solo la justicia con el pasar del tiempo nos dirá si efectivamente fue un suicidio o fue un homicidio.